como ya se ha dicho, todo es manejo de frecuencias, tanto en naves como en o con una persona. Entonces, de la misma manera que una nave mueve su frecuencia interna para ser compatible con el lugar o tiempo al que desea ir, una persona debe hacer lo mismo con su cuerpo, y la manera es visualizando y moviendo su frecuencia. Entonces, el tiempo en sí no es más que otra dirección en el éter. Da lo mismo una locación o un lugar que un punto temporal. Solo es otra dirección o otro parámetro de la misma locación. El decir dónde y cuándo. Se podría decir que una locación es un punto en un plano de YXZ, lo que en un cuadro de coordenadas se localiza un punto dentro de ese cuadro. El tiempo sería como un parámetro extra, W en este caso. Entonces, para entender un espacio de 4 direcciones, 3 en el espacio y 1 en el tiempo, se necesita pensar en 4 dimensiones o más, dimensiones, no densidades. Por eso, en la película Interstellar se utiliza el tesseracto como representación. Ahora, para simplificar lo que quiero decir, imagen una línea temporal. Es la posición del cuadro XYZ dentro de una línea, en donde H representa el tesseracto y una progresión temporal. Entonces, el tesseracto representa el mundo físico de 3D, X, Y, Z, dimensiones no densidad, y el traslado de este tesseracto a través de una línea representa el punto en el tiempo. En donde cada puntito azul representa o puede representar un sol, por ejemplo. Pero ahora animamos la gráfica X, Y, Z moviendo todo un poco, a manera de progresión, en donde también representamos cada cuadro como de cinta del que hablábamos el otro día durante este tema. La progresión la podemos ver como la línea temporal o flecha del tiempo como la progresión de H's ligeramente diferentes, cada cuadro a animarse por una conciencia observadora. Ahora, esta línea obedece a patrones matemáticos específicos, que son las armónicas de una frecuencia o de sus frecuencias. Visto desde el éter, no se podía ver como una secuencia de lugares como en esta imagen. O espacio X, Y, Z, sino así. No hay materia, no hay distancias ni locaciones, no hay tiempo. Todo es una sopa de ondas de conciencia, matemáticamente representadas con ciclos controlados por matemática base 12 o 369, la única que puede representar y calcular esta clase de ecuaciones.
la posición dentro de una gráfica en donde se pueden percibir distancias y puntos con relación entre sí, como aquí, solo proviene de la interpretación, frecuencia y progresión de puntos de atención de una conciencia observadora. Tiempo como progresión intencional de puntos de atención de una conciencia observadora. Pausa hasta aquí para aclarar puntos. Gracias, Baru. Déjame pensar un momento. Pregunta Robert. ¿Las conciencias observadoras pueden cruzarse o estar las dos o varias en un mismo punto? ¿Una conciencia observadora se puede detener en un punto o siempre están en continuo movimiento? Desde el punto de vista expandido de todo el éter, solo hay una sola conciencia observadora. Pero como todo lo incluye, por ende también sus fragmentos, que son las personas o almas aisladas. En este caso, sí pueden y siempre comparten uno o varios puntos de vista. Se puede detener, acelerar, retroceder, moverse hacia un lado u otro, saltos de línea a voluntad, y así lo ha hecho siempre. Pregunta Robert. ¿Y siempre es, por ejemplo, X, Y, Z, W? ¿Hay algún otro factor además del tiempo y de la conciencia a tener en consideración? Sí, Robert. Sí, siempre hay más. En todo caso, representaría al espacio-tiempo como un conjunto de parámetros X, Y, Z en el espacio y U, V, W en el tiempo, siendo entonces una figura representada como de 6 dimensiones, no densidades. Teniendo el tiempo aquí una expansión en cualquier dirección, en donde en una gráfica primero tendríamos que localizar un punto en el espacio y ya con ello localizar su punto en el tiempo. El resultado de la conjunción de esos 6 factores determinará el lugar exacto, tanto en el espacio como en el tiempo de algo, y su contexto temporal, incluyendo en qué línea temporal aislada se encuentra entre todas. Noten que es factor 6, 3 y 3, múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12, matemática base 12, lo que lo representaría como figura geométrica no es ya un tesseracto, es un hipercubo. Y ya excede la comprensión humana el poder manejarse con esa clase de conciencia de espacio-tiempo en conjunto. Pero esta explicación de 3 dimensiones en el espacio y 3 dimensiones en el tiempo es lo más cercano que tendremos para explicar esto con medios humanos. Ok, tengo 2 preguntas. Primera muy corta. Dijiste, ¿en dónde cada puntito azul representa o puede representar un sol, por ejemplo? ¿Sol? Es solo el ejemplo, ¿sí? Podría ser cualquier objeto. Sí, solo es que como puntitos en un espacio X, Y, Z se ve más como un mapa estelar, pero representa cualquier punto en el espacio. El punto exacto de una galleta específica dentro de su caja, por ejemplo. Ok, gracias. Y también dijiste, esta línea obedece patrones matemáticos específicos. Pero entonces, ¿nuestra conciencia obedece a los patrones matemáticos? Porque lo que anima cada línea es nuestra conciencia. ¿En qué sentido nuestra conciencia obedecería patrones matemáticos? Esto suena como algo predecible. Sí, Gosha. Todo es matemática base 12.
Todo es frecuencias y manejo de frecuencias. Entonces, el flujo matemáticamente predecible de una línea temporal se representaría como toda la secuencia de frecuencias matemáticamente entrelazadas dentro de una línea. El saltar a otra línea con otra matemática, otros armónicos de una frecuencia, conlleva más trabajo y un cambio radical en la atención de la conciencia observadora. Esto sería un cambio de línea temporal, de la línea 1 a la línea 2. Pero como ejemplo solo uso 2 líneas aquí, pero hay incontables. Cada línea es una secuencia predecible y se cambia cada nanosegundo más o menos, aunque se podría argumentar cambios aún más sutiles a nomenclaturas temporales aún más pequeñas. Lo que se percibe como una flecha temporal, como la entienden y describen en la Tierra, pasado, presente, futuro, solo es la trayectoria de la conciencia observadora, la trayectoria que ha tomado la conciencia observadora al saltar las líneas temporales con sus decisiones, basándose en su frecuencia, haciéndose compatible con una u otra línea temporal, definiendo línea temporal como una secuencia matemática de armónicos de una frecuencia, que obedecen a patrones matemáticos precisos y por lo tanto predecibles. Esto es el tiempo visto desde la perspectiva de un solo observador. Al tener más observadores, el describir las líneas se complica progresivamente. Sin embargo, como en el final todo es una sola gran conciencia, aplica así como lo he descrito, con un solo ejemplo de conciencia observadora y creadora. En sí, cada persona o fragmento holográfico de la fuente original, cada conciencia individual, alma o atma, es un nodo dentro de un medio que es la fuente original. Entonces, no que tenemos algún tipo de destino y con el patrón preestablecido, o mejor dicho, hay este patrón y es predecible, cada línea sigue este patrón, pero lo que resulta al final no predecible es cuál línea decidimos saltar en cualquier momento, ¿no? Esto lo que hace nuestra realidad no predecible al final, ¿correcto? Ambas cosas. Es un ejemplo de puntos contradictorios que en el final, o desde el punto más expandido, no se contradicen. Desde un punto de vista, la línea temporal es matemáticamente predecible. Desde otro, la conciencia tiene la capacidad de saltar a otra. El destino ya existe y ya está escrito. Al mismo tiempo, aún existe el libre albedrío, porque sí hay una cantidad infinita de variables infinitas de líneas temporales ya escritas en piedra, inmutables. Al tener una conciencia observadora, la capacidad de decidir cuál línea seguir da lo mismo que tener total libre albedrío. Pregunta Robert. Pero, ¿se podría alterar o manipular estos patrones matemáticos de las conciencias a través de control mental para observar una línea de tiempo que a alguien le interese, como hemos dicho anteriormente? Claro, y con ello mover o controlar cuál línea o grupo de líneas una población percibiría. Pregunta Robert. Pero esos que controlan a través de la manipulación mental, ¿estarían en otra línea de tiempo ajena o en la misma línea de tiempo? Ambas cosas. Un estado de percepción mental es en sí una línea temporal diferente y se puede conscientemente trabajar
o percibir más de una a la vez. Desde el punto de vista más mundano, se da la situación, por ejemplo, de una adolescente en una casa. Ella tiene un problema emocional muy fuerte por su edad y sus inquietudes. Sus papás la han cambiado de ciudad en donde viven. Ella se siente sola, desesperada sin su grupo de amistades que la apoyaban. Se siente al borde del suicidio. Pero sus papás están contentos por el cambio y no comprenden qué le pasa a su hija. Solo se limitan a descalificarla y a ordenarle que se calme y que todo saldrá bien. Hay una seria desconexión entre la niña y sus padres. Aunque estén viviendo en la misma casa, sentados en la misma mesa, los padres y la niña viven en líneas temporales y mundos, realidades totalmente diferentes. Comenta Robert. Sí, como la película que vimos ayer de Oblivion, que habían varios Tom Cruise con la misma conciencia, lo único con borrado de memoria. En Oblivion no son líneas temporales diferentes per se, más bien es un ejemplo de clonación. Pero como los clones son exactos, el cuerpo físico funciona como una radio, el aparato electrónico, que recibe la señal de la misma alma, porque están sintonizados a la misma frecuencia exacta. Por lo tanto, no importa si matan a número 49, si su conciencia está también en el número 52. La misma conciencia está en múltiples Harpers. El cuerpo es solo un cuerpo y traduce al mundo físico una señal que está y es el éter, la fuente original. Pregunta Robert. Sí, es lo que ocurrió en la película, sí. Y entonces los clones que hacen de las personas, ¿se podría decir que son ellas? Sí, son clones perfectos, sí, pero no son clones perfectos la mayor parte del tiempo. Entonces, la variante de frecuencia es suficiente como para tener contacto entre sí, como gemelos en la Tierra, pero sin ser per se la misma persona exactamente. Aún así, las clones que hacen muchas veces solo tienen la apariencia física de la persona original, mas no su frecuencia y enlace a su conciencia. Se les ha impuesto una frecuencia base específica, muchas veces controladas desde torres de telefonía celular o torres WEN, para que desde la central se pueda controlar su comportamiento. Se les programa con mente colmena desde el lugar de manufactura, para tener una actitud específica a los requisitos del dueño, como clones o robots biológicos con propósito de esclavas sexuales del dueño mayormente. Se venden clones con esta mentalidad y se venden por precios no tan altos, cabal alto pero humano. Gocen de poder tener como esclava sexual a alguien famoso. Se les programa con una obsolencia también o tiempo de vida. Pregunta Robert. ¿Y un clon puede hacer un salto cuántico o no? ¿O simplemente un clon no tiene libre albedrío? Un clon es una máquina biológica, como muchos de los grises pequeños al servicio de los reptiles. Carece de contacto con la fuente. Es un ejemplo de una persona no real, pero también se puede programar una frecuencia específica a un clon, para luego servir de portal orgánico para un walking alma entrante, ya sea positivo o regresivo. Comenta Robert. Ok, entonces regresando al tiempo. Digamos que la conciencia va creciendo a medida que va saltando de una línea a la otra. Y el tiempo aquí es para que lo podamos entender mejor todo como una coordenada más.
y la velocidad o percepción de la duración de un segundo depende de la cantidad de frecuencias armónicos y nodos que una conciencia pueda procesar. En sí, regresando a los mapas de frecuencias espaciotemporales de 6 dimensiones. Dentro de ese hipercubo, por un lado, hay un grupo de frecuencias bajas, que son los eventos de frecuencia baja, eventos negativos. Hay las frecuencias medias con percepciones y eventos promedio. Y luego hay la serie de frecuencias o de posiciones dentro del espacio de 6 dimensiones o hipercubo que tienen los sucesos de alta frecuencia o positivo. El salto temporal entre una y otra frecuencia depende de las decisiones de cada persona. El seguir un camino de alta frecuencia los hace concordantes con eventos de la misma frecuencia. El tener un mal sentimiento, emoción negativa, sirve de brújula para saber en qué dirección se está procediendo, si es hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero el mal sentimiento es algo que tú también puedes cambiar. No lo veo tanto como una brújula siempre, porque, por ejemplo, pasa un evento y yo puedo reaccionar bien a este evento y otra persona mal, y estaría deprimido. ¿Acaso eso no es exactamente el controlar lo que significa dicho evento? Es una decisión de cada quien a interpretar el dicho evento y después esta interpretación te producirá una emoción. Estamos en control de nuestras emociones muchas veces y no al revés. El controlar las emociones también es controlar hacia dónde vas con tu vibración. Tienes más control, como tú dices, o de la manera que tú dices, pero sigue siendo frecuencias. Yo me di cuenta muchas veces que mis emociones también son líneas de tiempo. Soy yo la que elige cierta emoción para después actuar a base de ella. Así controlas el significado de las líneas. Sí, tú eres, tus emociones son parte de ti. El cambiar cómo ves o cómo interpretas algo, también cambias el significado. Y por lo tanto, el que un evento sea negativo o no para ti. Porque en el final no hay eventos externos a ti, no como en que tus emociones te hayan hecho ir hacia algo negativo externo a ti, sino que los mismos eventos, sean positivos o negativos, son parte de ti. Y en sí, si ves cada emoción como una línea temporal, quiere decir que estás funcionando en varias a la vez. Y una pregunta curiosa, ¿es posible vivir atrás, siguiendo atrás? Si tiempo no es lineal, debería ser posible. ¿Por qué no nos percibimos viejos primero y después vamos hacia atrás, hasta ser bebés? En sí, si es una progresión de eventos, no se puede percibir en reversa. Solo se verían las cosas en una secuencia de reversa, pero secuencia es. Como el ver como un vaso con agua roto en el suelo empieza a subir a la mesa, metiendo el agua al vaso conforme se van reunificando los pedazos de vidrio roto. Es en reversa, pero sigue siendo una secuencia de eventos perceptibles como hacia adelante en el tiempo. Antes estaba en el suelo roto y regada el agua, ahora se está reunificando y por último el vaso entero e intacto, lleno de agua, se encuentra sobre la mesa. Entiendo, sí, sigue siendo una secuencia, tienes razón. Pero ¿quién dicta lo que es al revés o lo que no lo es? ¿Por qué no puedo percibir al revés si decido que esta es mi secuencia que quiero vivir? Tú lo dictas, ¿quién más?
Y en cuanto a la secuencia que vives, es como tú lo has percibido y diseñado con tu percepción. Exacto, yo. Entonces, podría percibirme de vieja primero y después ir hacia ser un bebé. Sí, especialmente si no estás en el 3D denso y pastoso con las bandas Van Allen. Entre más alto sea la frecuencia de la densidad en donde vive mayormente tu conciencia, más rápido manifiestas las cosas como tú las quieres y percibes.